de los clientes offshore dentro del mercado colombiano. Y para esto Susana Montero nos va a hablar en una presentación muy importante sobre el rol de los custodios con este cliente en particular y la profundización del mercado de derivados en Colombia. Susana Montero es profesional en finanzas y comercio exterior con especialización en gestión financiera de la Universidad Sergio Arboleda y actualmente se desempeña como gerente general de Corbanca Investment Trust Colombia y es responsable de la unidad de Security Services para el grupo Corbanca en Colombia. Susana. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Sobolsa, a la Bolsa de Valores y a la Cámara por invitarme a compartir con ustedes una experiencia respecto a cómo los extranjeros están llegando al mercado de derivados. Un poco lo que yo vengo a contarles acá es el rol que como custodios y administradores tenemos dentro de la administración o la compensación y liquidación de los futuros o de los derivados estandarizados para nuestros clientes extranjeros. Lo primero, y para que entendamos un poco mi presentación, voy a hablar un poco de algunas definiciones que las manejo durante toda la presentación, y es que son los ICES y que son los FICES. Los ICES son los inversionistas de capital extranjero, solamente que fueron los creados con el decreto 4800 de 2010, y los FICES son los antiguos ICES, que antes se denominaban como fondos de inversión de capital del extranjero, bajo el decreto 2080. El rol que tenemos nosotros como custodios no es el rol que se tiene bajo el decreto 1243, que es el custodio de valores, del que tanto hemos hablado en los últimos foros y demás. Nuestro rol se basa en ser los administradores, lo cual es mucho más amplio que el ser el custodio de valores. Nuestro rol está enmarcado dentro del decreto 2080, que es el régimen general para la inversión extranjera. Básicamente lo que nosotros hacemos como administradores de los extranjeros, y que tiene una importancia fundamental y una responsabilidad muy grande, es que somos los responsables fiscales y cambiarios de los extranjeros que vienen a través de inversión de portafolio al país. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros somos quienes vamos a presentar las declaraciones de cambio y quienes vamos a hacer toda la administración de esa inversión de portafolio ante el Banco Central, el Banco de la República, y asimismo somos responsables de presentar los impuestos, declararlos y pagarlos en nombre y por cuenta de nuestros clientes extranjeros. Esto es un tema fundamental y lo pongo como la primera obligación que nosotros tenemos. ¿Y por qué es tan importante? Es importante tanto para el extranjero como para el administrador por dos razones. La primera, que tiene que ver para el extranjero, es que somos quien le soluciona los problemas o le administra todo lo que tiene que cumplir ante la regulación colombiana. Y lo segundo, y por qué es tan importante para nosotros como administradores, es porque somos solidarios frente a esta obligación. ¿Eso qué significa? Que si nos equivocamos en el cálculo de impuestos o en las declaraciones de cambio, tenemos que pagar con nuestro patrimonio. Por eso es la responsabilidad más grande, y esto define el modelo que Corbanca ha creado para que los extranjeros puedan entrar al mercado de futuros. Adicional a eso, somos los representantes legales para todos los efectos de los extranjeros aquí en Colombia. Si ellos tienen que tener alguna actividad o cumplir alguna actividad que implique la representación legal respecto de las inversiones que tienen en Colombia, nosotros los representamos, obviamente bajo las instrucciones que ellos nos imparten. Ejercemos la administración de operaciones de money market. En Corbanca nuestros clientes extranjeros están en la posibilidad de hacer operaciones de money market como repos, simultáneas, TTBs. Venimos haciéndolo desde hace rato. Nos encantan este tipo de operaciones
porque profundizan el mercado de capitales. Adicional a eso, estamos en la posibilidad de constituir las garantías, ya sea para operaciones de derivados OTC o de estandarizados, como es el foro que nos acoge en este momento. Y el mismo decreto nos permite, nos da la potestad de actuar para los extranjeros como compensadores y liquidadores de sus operaciones en el marco, obviamente, del reglamento de la Cámara. Yo les traigo aquí un breve flujo de cómo están llegando hoy día los extranjeros al mercado colombiano. Básicamente, como les mencionaba antes, este esquema que ha diseñado Corbanca, el Grupo Corbanca en Colombia, está basado bajo las premisas de que somos responsables fiscales y responsables tributarios de los extranjeros. En ese sentido, es por eso que nuestros clientes extranjeros nos utilizan a nosotros como compensadores y liquidadores para que podamos tener la administración total de la posición que ellos tienen y poder consolidar desde el punto de vista de impuestos las utilidades o pérdidas que puedan tener dentro de esta operativa. El segundo punto respecto del cual nosotros nos basamos para montar nuestra estructura de esta naturaleza es simplemente un tema de facilidad. Los clientes extranjeros cuando vienen a Colombia pues necesitan tener un administrador y lo que buscan es un administrador, como ellos lo llaman, un one-stop shopper, que básicamente es en un solo lugar tienes todos los productos y no tener que ir simplemente por un lado con un custodio o administrador y por otro lado cerrar otra relación con un compensador o liquidador o miembro liquidador o no liquidador en el mercado. Entonces, nuestra propuesta es esta, es una propuesta que viene funcionando y que la organizamos desde el año 2012. Hicimos unas pruebas durante todo el 2012, unas pruebas muy pequeñas, pero a partir del 2014 empezamos ya con algunos jugadores y más adelante les voy a mostrar un poco algunas de las cifras que tenemos. Entonces, pues sin más explicaciones, aquí tenemos nuestro flujo, es un flujo bastante sencillo, lo que está por encima de la línea es lo que es el offshore, en el cuadro morado vemos al inversor, perdón, discúlpenme. Lo que está por encima de la línea es el offshore, lo que está debajo de la línea es Colombia, entonces vamos a tener los diferentes actores que participan en toda la cadena de esta operativa. Arriba en el cuadro morado vamos a ver a los inversionistas extranjeros, ya sea porque hayan llegado al país antes del 2010, o sea, denominados como FICES, o después del 2010 denominados como ICES. Lo segundo que vamos a tener es, nosotros somos una sociedad fiduciaria y como tal no somos miembros liquidadores, somos miembros no liquidadores, así lo define la Cámara, entonces necesitamos nuestro miembro liquidador que es Banco Corbanca, quien es el miembro liquidador ante la Cámara. Por supuesto necesitamos a la Cámara, necesitamos a los comisionistas de bolsa y necesitamos a los depósitos. El primer paso que sucede es, debe haber una relación contractual entre el inversionista extranjero y la sociedad fiduciaria, en donde nos nombran administradores o custodios, y adicional a eso nos instruyen específicamente para que seamos los compensadores y liquidadores ante la Cámara. Es lo que nosotros llamamos un anexo de derivados. Una vez hacemos esto, como somos sus representantes legales, firmamos los acuerdos de compensación y liquidación con las entidades con las cuales ellos vayan a ejecutar la operación, es decir, a quien le vayan a enviar la instrucción de compra o venta de los futuros y firmamos todos los acuerdos tripartita. ¿Para qué? Porque normalmente el extranjero lo que viene es ejecuta la operación a través de una comisionista de bolsa y luego a través del mecanismo de GIVAP nos transfiere el riesgo a nosotros como su administrador. Una vez tenemos esto, creamos los terceros dentro de la Cámara, luego el cliente envía la instrucción de constitución de garantías. Básicamente, ¿por qué va primero la constitución de garantías
y es que dentro de la premisa que nosotros tenemos para nuestro miembro liquidador es generar riesgo cero para él. Y la única forma de no consumirle los límites de posición abierta es poder tener las garantías de manera anticipada. Estas garantías las puede constituir en pesos o en títulos o en valores, según sea la decisión del cliente. Una vez tenemos estas garantías constituidas, ya sea en pesos o sea en valores, el cliente está listo para iniciar su operación normal en el mercado. Básicamente, nosotros cuando entregamos las garantías o le mencionamos a la cámara cuando le llegan las garantías a través de los títulos. En ese momento el cliente ya envía la instrucción a su comisionista de bolsa, a través del cual hará la operación de derivados, y el mismo día en que se ejecuta la operación nos hace un give up. Nosotros recibimos ya el riesgo, recibimos ya el futuro e iniciamos ya el proceso de administración del futuro. En este sentido, nosotros diariamente vamos a recibir las valoraciones o el margin call diario, en el sentido de saber si está en una posición ganadora o en una posición perdedora, y en ese sentido haremos todo el flujo completo para pagar a la cámara diariamente. En el momento del vencimiento y con una anticipación adecuada, en el caso que haya una entrega, pues le notificaremos al cliente para que vaya al mercado, busque el valor para cumplir el futuro, o básicamente lo tendrá de pronto dentro de los valores que nosotros lo estamos custodiando. Y así, digamos, de alguna u otra forma termina el proceso. Como ven, es muy sencillo. Y acá les traigo un poco las cifras, creo que ellas hablan por sí solas. Esto fue algo que empezamos a trabajar, como les decía, a partir del 2012, con una inversión importante desde el punto de vista tecnológico, como lo decían antes nuestros panelistas. Hay que hacer una inversión, nosotros consideramos que era importante y necesaria, porque después de la modificación del decreto 2080, que fue en el 2010, de alguna u otra forma la revisión que hicimos es qué nos faltaba como administrador de inversionistas de capital del extranjero respecto de lo que ese nuevo decreto ponía sobre la mesa. Y básicamente lo único que nos faltaba era el tema de futuros, y quisimos hacer parte de esta bonita experiencia, y en el 2012 pusimos en producción lo que hoy estamos ya recogiendo frutos. Entonces, como vemos acá en este cuadro, tenemos el total de contratos que hemos compensado y liquidado desde febrero del 2014, cuando realmente inició la operación fuerte de nosotros. ¿De la mano de quiénes? De la mano de cuatro clientes internacionales que se atrevieron a hacer esto, que creyeron en el producto. Hoy día tenemos ya 2 clientes listos para iniciar operación, es decir, vamos a tener 6. 6 suena poco, pero cuando uno empieza a ver el volumen de los contratos y el crecimiento que ha tenido, es interesante. ¿Qué estamos compensando y liquidando? Estamos compensando y liquidando futuros de Ecopetrol, futuros de acciones preferente aval, de test de referencia específica de las diferentes que hay, de TRM, Pacific, Bancolombia, es decir, de todos. Y estamos en capacidad de hacer cualquiera que el cliente no lo ponga sobre la mesa. Esto es un poco las cifras, estamos en un promedio más o menos de unos 3.000 contratos mensuales. La idea es seguir incrementando esto de la mano de nuestros clientes. ¿Cuánto vale esa posición que nosotros tenemos, esa posición total que tenemos hoy día de extranjeros? En este momento está por el orden del 1.2 billones de pesos en los diferentes derivados. Como ven, ha tenido algunos ciclos, sin embargo la tendencia es creciente, lo cual nos confirma que la apuesta que pusimos en el año 2012 para creerle a este producto y para creerle a este mercado y para poder abrirle las puertas a los extranjeros a que llegaran a pues tiene sentido y está cobrando fuerza. Abajo vemos la composición de las garantías, como les decía, es una decisión del extranjero de cómo quiere poner las garantías, si las quiere otorgar en pesos o las quiere otorgar en valores, es una decisión de ellos. Nosotros simplemente lo que hacemos es cumplir el reglamento de la Cámara respecto de los requisitos por cada futuro, pero es una decisión discrecional del cliente. Estas son las cifras
y nos enorgullecemos de decir que somos el grupo que está trayendo, el grupo financiero que está trayendo a los extranjeros a este mercado, que esperamos tener más participación del offshore en este mercado, que cuando salimos a hacer visitas a clientes, lo primero que nos dicen los clientes, y va un poco de la mano de lo siguiente que les quiero mencionar, es el mercado todavía no tiene el tamaño para que el offshore venga, y ya tenemos una carta de presentación para decirle si hay un tamaño, no de pronto el que ellos esperan todavía, pero ya hay gente haciéndolo, ya hay clientes reales en el mercado y clientes reales que están operando diariamente diferentes contratos y diferentes referencias. ¿Cuáles son las principales barreras? Y esto un poco para traerlo como el pedido. Y miro a David. Aquí tenemos un arbitraje normativo desde el punto de vista de impuestos. Sé que obviamente no manejas el tema de impuestos, pero igual lo dejo sobre el aire. Tenemos un arbitraje normativo importante desde el punto de vista de impuestos cuando los extranjeros entran en un futuro de monedas, es decir, de TRM y de TES. ¿Por qué? Porque el extranjero está acostumbrado a hacer el NDF offshore, que no tiene impuestos. Y cuando viene a Colombia a hacer un futuro de referencia específica, tiene impuestos. Entonces, ¿eso qué hace? Que no sea atractivo. Creo que ese es el principal tema que deberíamos atacar para que el extranjero decidiera no hacer un NDF de TES y decidiera hacer un futuro de referencia específica o de bono nocional para entrar en este mercado y profundizarlo. Y lo mismo con el tema de los futuros sobre TRM. Si tiene una posición ganadora respecto a lo que apostó o lo que fue su estrategia de inversión o su estrategia de cobertura, paga impuestos. Pero si hace un forward offshore o alguna cobertura offshore, no tiene impuestos. Entonces, ahí tenemos un arbitraje normativo que tenemos dos futuros o dos clases de futuros muy interesantes, de mucho apetito de los extranjeros, pero que ellos llegan directamente sin necesidad de entrar al país. Y eso creo que es una limitante. Me voy a devolver simplemente para ver por qué es importante tener en cuenta esto. Fíjense que del PAI, de los futuros que nosotros compensamos y liquidamos, el 63% del total tiene que ver con TES. Son TES de referencia específica. Y aún así, teniendo ese arbitraje normativo, por las estructuras y por las estrategias de inversión que los extranjeros están organizando aquí en Colombia, aún les hace sentido. Pensemos si pensáramos en algo diferente para esos futuros, lo que habría y la profundización que podríamos tener desde ese punto de vista. Y la última barrera era lo que les mencionaba, el círculo vicioso del tamaño del mercado. Sin embargo, esto es una barrera que por sí sola se va extinguiendo y con los resultados que hemos tenido en el último año que llevamos haciendo esto, pues ya tenemos que mostrarles a los clientes y ya tenemos que decirles que hay clientes que se arriesgaron y quisieron entrar sabiendo que podían ser ellos los únicos que podían tener la punta, pero lo hicieron y este es el resultado del trabajo conjunto con algunas comisionistas que están aquí presentes y también desde el punto de vista del grupo Corbanca. Eso era lo que les venía a contar. Gracias.